Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas en Cristo Jesús. Sí, como se han dado cuenta, la cita bíblica para esta mañana es casi un comprimido, ¿no? Es un solo versículo, capítulo 2 de Malaquías, el versículo 17. Entonces, vamos a meditar en esta palabra. Siempre es importante, mirando nuestro bosquejo allí, en la introducción, ubicarnos en lo que va a ser la palabra para esta mañana, en este caso. ¿Se han dado cuenta? Estamos hablando hasta hoy día tres oportunidades sobre un tema general. Yahvé, o sea, Dios, ¿no? ¿Qué dice? Según Bosquejo dice, se disgusta e indigna. Dios está disgustado e indignado. ¿Y se acuerdan? Hace casi un mes hablábamos, Dios se disgusta e indigna, ¿se acuerdan? Porque encuentra a creyentes en los tiempos de Malaquías, a su pueblo, lo encuentra como pueblo ingrato, desagradecido. ¿Se acuerdan? Y a Dios le duele un creyente, una familia, un pueblo, su pueblo desagradecido. Y también hablábamos en otra ocasión acerca que Dios también se disgusta, se indigna cuando encuentra a los que se llaman de Él, los encuentra desleales, infieles, desleales. Y lo hemos dicho en términos de que Dios se queja. Sí, Dios se queja de la ingratitud de sus hijos, de la deslealtad de sus hijos. Y hoy vamos a ver que Dios se queja de la irreverencia de sus hijos o de los que se llaman sus hijos. En esta introducción también es importante entonces ubicar, Malaquías es el profeta menor, correcto, así lo mencionan los estudiosos, los especialistas en cuanto a conocimiento bíblico. Ese es el último profeta del Antiguo Testamento. Esto está ocurriendo alrededor de 400 y un poco más de años antes de Cristo. Malaquías es un personaje no del vuelo de Nehemías y Esdras, digamos así, en el ranking de los famosos bíblicos. Malaquías entra a la justa como pidiendo chepa, como pasando piola, dirían los palomías. No un Nehemías, un Esdras. Caray, y ni hablar de los otros, ni hablar de los grandes, de los ranqueados con toda razón. Me refiero pues a quienes, que David, Moisés, ni hablar, ¿no? Pero Malaquías tiene, por la gracia de Dios, la virtud de ser el último profeta. Y ahí paró el Antiguo Testamento. Ya Dios dejó de hablar. Una cosa que a veces olvidamos. Los que estamos aquí, de alguna manera, tienen la paciencia de escuchar cada mensaje porque, de alguna manera, tenemos claro que la narrativa bíblica es la mejor narrativa de cualquier otra narrativa. Narrativas en el sentido de que hay enfoques de la vida y de la historia de los no creyentes, en nombre de la ciencia o de la supuesta ciencia. Narrativas en las que Dios no aparece. Para nosotros, en nuestra narrativa, en nuestra comprensión de la vida, de la historia y de todas las cosas, para nosotros Dios sí es una realidad. Y en esa narrativa, en ese devenir bíblico, Malaquías nos está recordando que hasta ahí nomás Dios va a hablar. Y tres cosas vemos en este versículo. Ahí miren su bosquejo. La primera cosa, ¿cuál es? Dios se cansa. Dios se cansa. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De los impíos de su tiempo? ¿De los malvados de su tiempo? Dios se cansa ¿de quién?
¿De quiénes? Perdón, no es que no se cansa de los otros, pero cuando Dios ya se cansa de los que dicen que son de Él. O sea, la gravedad del asunto aquí es que Dios ya se cansa y dice, sí, varias veces dice el texto, va a decir que Dios se cansa. Esa es la primera expresión. Miren, a mí me impacta mucho, y ahí está la cita bíblica, en Génesis 6 y algunos versículos de Génesis 6. ¿Se acuerdan? Ya pasó Caín, pasaron todos esos tiempos y llegan los tiempos de Noé. Pero es impresionante, ahí está la cita, léanla en casa, ¿sí? Aunque vamos, sí, léanla en casa, por favor, esa cita es impresionante, que es Génesis 6, 5 al 7, que en resumen dice eso. Dios observó la tierra y vio que la tierra, en palabras de hoy, estaba corrompida, podrida. Prácticamente no había nadie que escapara a la corrupción y a la podredumbre moral de ese tiempo. Y miren lo que dice Génesis 6, 5 al 7. Dice, Dios se arrepintió de haber hecho a los hombres y hasta a los animales. Los animales pagaban pato. Toda la creación. Por el pecado de Adán se afectó toda la creación. Por culpa de Adán y Eva, según la Biblia, todo se contaminó. Los animales, desde ahí esa expresión puede ser famosa, ¿no? Pagaron pato. Todo se afectó. El medio ambiente, todo se afectó. Todo. Y aquí, en Génesis, dice Dios se arrepintió. Léanlo en casa. Dios se arrepintió de haber hecho. Pastor, pero Dios se arrepiente. No, pues. Este es un lenguaje antropomórfico. Es un lenguaje que usa la Biblia especialmente para que los lectores entendamos el corazón de Dios en nuestra mente, en nuestra lógica humana. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y dijo, basta ya, basta ya. Como diría la abuelita, ¿se acuerdan? Bueno es culantro, pero... O sea, Dios ha inventado esas frasecitas, no nosotros. Esa las inventó el Señor. Pero usó a sus hijos y a los no creyentes para que las expresaran en palabritas así pegajosas. Bueno es culantro, pero no. Suena, ¿no? Eso suena, ¿no? Bueno, eso en Génesis. Pero miren ustedes, si quieren saltar, saltemos la garrocha histórica y vamos a Romanos 1, 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. ¿Se acuerdan del capítulo 1 de Romanos? En la que se habla de que los seres, 28 al 32, pero en el contexto de ese capítulo 1, ¿no? Pablo, ¿se acuerdan? Dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, o al religioso, y también al griego, al gentil. Pero en ese marco sigue escribiendo Pablo y dice, y Dios, viendo que los seres humanos no lo reconocieron como Dios, viendo la creación, oye, cualquiera que ve, nada más que verse uno al espejo, eso ya son palabras mías, verse al espejo y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Los científicos, los estudiosos del cuerpo humano, dicen que hay en nuestro cuerpo millones de células que se mueven, todas coordinadamente, en un solo ser humano. Eso sería más que suficiente para preguntarse, ¿cómo es esto? Esto es obra del dios Chiripa, ¿entiende la palabra Chiripa? Esto es pura casualidad, nada más que viendo a un ser humano solito. Ahora, si a eso le suman 8.000 millones de seres ahora en la Tierra, es casualidad. Ahora, no vamos ya al universo. A uno dicen que los mejores creyentes, o los mejores, miren esto que parece contradictorio, que los mejores exponentes de que Dios es una realidad son los científicos.
cuando ven el universo y todo lo que hay, dicen, ¿cómo es esto? ¿Cómo que todo está colocado? El planeta está diseñado, está colocado de tal manera. Es que basta, dicen, que la Tierra se acerque un poco más de lo conveniente al Sol, zancollados, o que se distancie del Sol, congelados. Y Pablo dice a los romanos, oye, Dios ya, viendo que los seres humanos, con la simple razón, con la simple inteligencia natural, no perciben la realidad de Dios. Y miren lo que dice Pablo a los romanos, 28 al 32. Dice, Dios, miren lo que hace Dios. Dice, arréglensela ustedes. Dice, Dios dijo, ya, basta. Sigan su curso. Y dice, y la corrupción se multiplicó. Una forma como Dios ya se cansa, en este caso de los hombres comunes y corrientes, mujeres, familias comunes y corrientes, familias comunes y corrientes, sociedades comunes y corrientes, haciendo esto. Bueno, yo no pinto, no me van a respetar. Arréglensela a ustedes. Y miren cómo estaba ya en ese tiempo la gente religiosa de Malaquías, sufriendo el imperio persa, que era un imperio más o menos buena gente en lo religioso, pero era un imperio. Era un imperio. No sé tan parecido a Trump, pero era un imperio. Y miren cómo estamos ahora. Miren cómo estamos ahora. Dios no existe. El post-cristianismo, post-modernidad, ¿no? ¿Qué? ¿Post qué? ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo están hasta las iglesias? Hay mucha religión, pero poco Cristo. Dios se cansa. Y en los tiempos de Noé se cansó como se cansó. El famoso diluvio. ¿Se acuerdan? El diluvio. Pero hay un versículo en ese capítulo 6 de Génesis, y dice, pero Dios, miren, todo estaba mal, pero dice, pero Dios se agradó de uno. ¿De quién? De Noé. El concepto de remanente para Dios es fundamental. El concepto de que hay un pueblo predestinado a la eternidad con Cristo es fundamental. En los tiempos de Noé había corrupción total, hasta en los religiosos, pero había uno. Algunos, en las palabras de un libro del famoso Billy Graham, que ya no está en esta tierra, él escribió un libro que decía, la gran minoría, refiriéndose al remanente fiel. Y Noé era ese. Dios se agradó de Noé. Entonces, ¿y ahora cómo estamos? Miren cómo está el mundo. Miren cómo está la sociedad. Perdón. Miren, hasta los paganos reconocen que esto ya, la sociedad está podrida, estamos podridos. La corrupción a todo nivel. Hay podredumbre. Y eso hasta en las iglesias se está apestando. Yo les dije ya varias veces, increíblemente hace unos meses, en el Concilio Nacional Evangélico del Perú se ha formado una comisión anticorrupción que un modesto servidor coordina. Dicen que presido, pero yo mejor prefiero decir coordino. ¿Por qué? Porque hay que poner orden en las denominaciones. Se habla mucho de Dios, se canta muy bonito, la doctrina fantástica, pero la práctica corrupta. Pastores, incluyendo, comenzando con pastores. Ojo, Dios me libre a mí. Oren por un servidor y oremos unos por otros para no ser parte de esa situación. Dios conserva un remanente, pero Dios se cansa. Dios se cansa y ojo, ya se están preparando las condiciones para lo final. Para lo final. Los científicos dicen que a más parar a fines de este siglo, en 100 años aproximadamente, ya
habrá problemas, la guerra va a ser por el agua. ¿No? El planeta, miren, y ahora, ¿cómo Dios expresa su cansancio? Bien simple. Deja que las cosas sigan su curso. El hombre está destruyendo el planeta y Dios dice, bueno, ustedes son los máximos, ya no me necesitan, ya pues sigan su curso. ¿Y qué estamos haciendo con el planeta? La tierra ya no nos soporta. La tierra a gritos dice, ya váyanse, desaparezcan. ¿Han visto la figurita de la playa de la Herradura? ¿Vieron? ¿Vieron? Oiga, no se podía ni ver un mar de cangrejos, eso, arañas de mar. ¿Son arañas de mar o cangrejos? O las dos cosas. Una multitud de cangrejos. ¡Ay, mamá! ¿Pero qué había pasado? Bien simple. Bien simple entre comillas. Que para que la gente se bañe hasta en la Herradura como era antes, los pituquitos de ese tiempo, hace 60 años, se bañaban en la Herradura, ¿no? Muy bien, pero ya se había perdido la arena y ahora era pura piedra. Entonces, ¿qué comenzó a hacer este alcalde para servir a su pueblo? Comenzó a traer arena y a sacar piedras. ¿Y qué pasó? Contentos los pituquitos o aprendices de pitucos, ¡otra vez en la Herradura! Pero los cangrejos salieron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hombre, Dios dice, bueno, ustedes quieren hacer como quieren, hagan como quieran, pues. Hagan como quieran. Miren cómo está el mundo. El Perú, todo el país. Políticos, políticas, terrible. Bueno, Dios se cansa. Y Dios se puede cansar de nosotros. Se cansa de mí. Conmigo Dios se ha cansado ya varias veces. Y me ha dado unos sacudones. Mamita. Una que me asustó y que me dolió. ¿Cuál fue? El infarto cardíaco. Del 22 de septiembre del 2007. ¿A mí? ¿A los hombres? Sí, a mí. Ataque cardíaco. Infarto masivo al miocardio. 2 meses internado en el hospital y operación al corazón, a corazón abierto, a la antigua. Me partieron el esternón. Yo digo, gloria a Dios. A veces gente como el que habla entienden. Si no, no entiendo. Si no, no entiendo. Dejé la pelota del fútbol por un puntapié que me dieron en el estadio de Chosica, porque era un buen jugador. No tanto pues como Messi, como Cristiano Ronaldo, pero era un buen jugador. Cobraba mi platita y mi papá cobraba por mí. Mi platita, muchacho de 17 años. Me dieron un puntapié en la pierna, pero de tal magnitud, que quedó una marca ahí, un bulto allí que parecía un cáncer, pero no, vieron era un líquido sinovial que debía operarse, pero un muchacho pobre, ¿qué se iba a operar? Y dejé el fútbol. Y eso me permitió dedicarme a lo que debía dedicarme desde muchachito. ¿A qué voy? Dios se cansa, o puede cansarte de tu familia, o puede cansarse de tu centro de trabajo. Dios se está cansando, Dios se cansa, pero su cansancio final, su agotamiento, cada vez está más cerca con toda la creación, lo que se conoce como el tiempo final, el fin de los tiempos. Bueno, vamos rápido a la segunda parte. Dice, ¿cuál? ¿Qué dice? Porque esa es la parte, el versículo 17a dice, pues, entonces lo que hemos visto, Dios se cansa e impacienta. ¿Qué dice la parte B? Dice, Yahvé se complace en la maldad. Porque miren, ahora miren, ¿por qué Dios se cansa? Porque llega gente, su pueblo, de Malaquías, esa gente que estaba esperando un Salvador, porque si no era un imperio era otro. Ahora ellos ni se imaginaban que ya después llegaban, de los persas llegaban los griegos y después llegaban los romanos, como que fuera poco, y siguen esperando y no pasa nada. ¿Y qué comienza a pasar con la gente? Comienzan a decir, ¿no? Job, por ejemplo, Job 9, 21 al 24. Job, ¿se acuerdan de Job? ¿Cómo será Job de personaje tan extraño que muchos estudiosos bíblicos dicen que Job no existió? Que Job es una leyenda, es un mito, pero él no existió. ¿Cómo podía haber un hombre así?
Pero Jesús se refirió a Job. Y Jesús jamás mintió. Y Jesús conocía la historia mejor que nadie. Y sabía que Job era un personaje real. Y en estos versículos de Job 9, 21 al 24, ¿qué ocurre? Job llega a decir, uy, me he portado bien. A mis hijos les he enseñado el catecismo de fe presbiteriano. No. A mis hijos he hecho sacrificios, ofrendas. He sido el más fiel en la congregación. Ni diezmo ni hablar. Uf. Y mira cómo estoy. ¿Se acuerdan que la mujer de Job, se acuerdan? A la mujer de Job, la esposa le dijo, oye Job, mira cómo estás. Sí, mira, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y Job qué respondió? ¿Qué respondió? ¿Le hizo caso a la mujer como un hombrecito saco largo? ¿O no tan largo? A uno de saco largo son abrigo, ¿no? Abrigo. ¿Job era abrigo? No, nada de abrigo. ¿Qué dijo Job? A la mujer le dijo, mira, escúchame. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué tal teología para profunda de Job? ¿Qué tal narrativa bíblica que él dominaba? No solamente aquí, en su alma. Él sabía de la verdad. Él sabía en su alma que Dios a él lo creó, a él lo inventó, que era su dueño y que él podía hacer lo que quería con Job. Y sin embargo Dios le dio toda bendición a Job. Pero lo probó, porque a Dios le encanta probarnos en el sentido de cuánto amamos a Dios, cuánto amamos a Dios. Y miren lo que ha puesto de Job, ¿no es cierto? Dios dio, Dios quitó. Espero que cuando pase algo, perdón, es mi hijo el pastor, como ya predicó y está contento, disculpen, entonces, la mujer de Job, y a veces el ser más querido nos puede sacudir, no solamente Eva con Adán, sino la esposa de Job, no sé si también se llamaba, no, de repente se llamaba Eva también, no se sabe, no se sabe. Dios dio, Dios quitó. Sí, en nombre de Jehová, Dios bendito. A ver, digan ustedes, claro, amén acá, pero a ver ahí en la cancha. ¿Saben por qué respondió Job? No respondió él. Respondió el Espíritu Santo en él. Porque nadie puede responder como Job en su sano juicio carnalmente. No se puede. Es imposible. Nos gana, nos vence la carnalidad. Nos vence la realidad inmediatista, resultadista. Job respondió, por eso está en la Biblia el personaje. Él respondió, dominado por el Espíritu Santo. Fue respuesta del Espíritu Santo, no hay otra explicación. Pastor, yo creo que usted podía responderle así a Job. ¿Ah? Todo sarnoso, ¿ah? Con rascarrasca, digamos, ¿no? Miren, y los Salmos 37 y 73, Dios se da el tiempo para explicarle a sus hijos en Salmos 37 y 73 acerca de la maldad, de los malvados. Porque es cierto, se preguntan en los tiempos de Malaquías los creyentes, Dios, ¿qué dice? Dios se complace en la maldad. ¿Por qué? Porque es obvio. ¿A quiénes les va bien en la sociedad en ese tiempo? A los poderosos, a los hijos de papá les iba bien, muy bien. Siempre le fue bien a los poderosos, a los malvados, aparentemente. Hoy en día, a veces, disculpen ustedes, yo envidio a alguna gente y digo, caray, este zamarro, ¿cómo le va bien? Y hasta tiene cargos y lo reeligen. Hablo de la universidad, no hablo de los políticos, es otro caso de corrupción asquerosa, ¿no? Pero entonces, y no le produce envidia, pero no estén eso comentando, Pastor Nelson es envidioso. No, bueno, si quieren, díganlo, pues, ¿qué voy a hacer? Pero causa envidia. Acá tenemos un doctor como Cordier,
Y yo sé que Abel a veces como que, claro, él no va a reconocerlo. Acá está su esposa, creo, ¿no? Bueno, hay médicos que se la llevan toda. Pero ¿cómo se la llevan toda? Bueno, hay una cita ahí graciosa que dice, un médico le dice a otro médico, ¿no? No está el pastor, hermano Cordier, ¿no? Ya, entonces, un médico le dice a otro médico, colega, ¿ve esta señora que está al frente? Sí, hay que operarla. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene? Tiene plata. Hay médicos como Cordier, santos, no perfectos, pero santos, temerosos de Dios. En cada profesión hay santos y santas, pero cada vez son menos, porque los malvados, caray, se imponen. Al que quiere ser honrado y honesto, lo empapelan, lo siembran y lo votan. ¿Y saben qué dicen los demás? Ya ven, te votaron por tonto. Por tanto, en los tiempos de Malaquías, antes de que venga Jesucristo, la gente miraba la realidad y la realidad mostraba que los chicos malos, las chicas malas van adelante. Pasa igual ahora. Salen hasta en televisión. Y incluso son gente, por ende, irreverente. Ya no se respeta como antes a los padres, a las autoridades, y no se respeta a Dios para acusar a Dios directa o indirectamente de que a Dios no le importan los malos o la maldad. Terrible. Y vamos a terminar. Pero, perdón, citas bíblicas, entonces los salmos, lean esos, yo les recomiendo, lean el 37 y el 73. Que parece que fuera a propósito escrito ayer, esta madrugada, por los salmistas. 37 y 76, anota hermano. 3.7 y 7.3. Fantásticos. Hay citas ahí de antología. Es decir, para que queden allí en la memoria hasta que el Señor venga otra vez. O usted parta de la presencia de Dios. Hay una explicación bíblica de por qué prospera el malvado. ¿Cómo prospera el malvado? Pero también una explicación a qué es lo que viene. Una cosa que me llama la atención en uno de estos dos salmos 3 es que dice, cuando Dios dice, ve a los malvados, miren lo que dice, Dios se ríe de ellos. Dios se ríe de los malvados. Sí, se ríe. ¿De qué se ríe? Si a los malvados les va muy bien. Debe reírse de nosotros, los tontos que no somos malvados. No. Dios se ríe de los malvados. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que viene. Él sabe lo que les viene. Y yo les confieso, he visto a malvados, muy malvados, pidiendo chepa. ¿Sabe qué es pedir chepa? Mi hermano, no, es que chiquilla, pues no. Pero pedir chepa, no, cuando uno estaba con problemas, qué sé yo, ya, basta, ahí nomás, hasta ahí nomás, ya no más. Pedir chepa, tú sí captas, Jorge, eso, ¿no? Pedir chepa, ¿no? Miren, Dios se complace en la maldad. Decir eso, incluso pensarlo, es muy propio del no cristiano, pero del cristiano, del creyente, en ese tiempo, hoy, y vamos a terminar, ¿sí? ¿Qué dice el tercer punto? Estamos con ese solo versículo, ¿eh? Hemos dicho parte A, parte B y la parte C. O sea, lo estamos desarmando ese solo texto, ¿no? Lo estamos casi descuajeringando al texto, ¿no? Es una expresión, no sé si feliz, ¿no? Pero miren, que dice, oye, ¿a Dios no le importa la injusticia? O sea, ¿a Dios tampoco le importa la injusticia? Agarren esa flor. En ese tiempo, la injusticia casi prevalecía, como en todos los tiempos. Desde el pecado original, uno de los grandes pecados humanos y sociales es la injusticia.
Y hoy ni hablar. La injusticia está por todo lado. Pero lo grave acá es que le achaquen a Dios, a Yahvé, que a Él no le importa la justicia. Miren ustedes citas bíblicas. Hay varias, pero los profetas bíblicos. Los profetas bíblicos. No he puesto la cita acá, pero anótenla. Isaías 58. Versículos 1 al 10, 1 al 11, 1 al 12. Pero aquí leo Amós 5:24. Amós 5:24. ¿Qué dice en resumen Amós 5:24? Que corra la justicia como ríos. Dios ama la justicia. Escúcheme esto. Tan ama la justicia a Dios que se le aplicó a Jesucristo, a su Hijo. Pastor, ¿cómo dice? Pero claro, tanto ama Dios a la justicia que se le aplicó a Jesucristo. ¿Cómo es eso, pastor? Es conmovedor. Es para llorar a gritos de emoción. Porque la justicia divina, se la dijo Dios a Adán y Eva, el día que desobedezcan, de cierto, morirán. Morirán. Y no estoy jugando, morirán. Yo no los he hecho a ustedes para vivir a su manera en el pecado. Los he hecho para que vivan para mí, a mi imagen y semejanza. Y si ustedes me desobedecen, morirán. Y desobedecieron. ¿Y cuál era la justicia allí? Que mueran. Que mueran. Y ahí aparece en la narrativa bíblica, ahí aparece el tenor de la muerte por primera vez. Los seres humanos mueren físicamente, pero Dios aplica su justicia. No quería que los suyos mueran para siempre. Es decir, sus almas, sus espíritus, sus esencias. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, alguien tiene que pagar eso. En alguien tengo que aplicar mi justicia. Y lo llamó a Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Padre, pero estos son limeños de Surco. Padre mío, no los conoce. Lo que van a hacer esos, con su carita de yo no fui. ¿Qué dijo Jesús? Se entiende o se sobreentiende que Jesús dijo, acá estoy, Padre, y vino a este mundo. Y Dios, justo, porque no podía y no tolera el pecado, tiene que aplicar justicia en lugar de matarnos a todos nosotros para siempre, jamás. Y cuidado cuando digo muerte, la muerte física no necesariamente es la muerte. La muerte es la muerte espiritual. La muerte de seres creados por Dios, que siempre anhelamos a Dios y que jamás podremos estar con Dios. Eso es tan inexplicable, tan incomprensible, que de repente algún teólogo tuvo razón cuando dijo que cuando Jesús en la cruz, miren esto, cuando Jesús en la cruz dijo, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Para que Jesús, Dios, hombre Dios, gritar así era para darnos una idea que debe ser algo sumamente espantoso estar sin la gracia de Dios, sin la gracia de Dios. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ni idea tenemos de lo que es el infierno, de lo que es la muerte real. La muerte física ahora hasta pasa piola. Yo he visto muertos, pero a algunos les cae muy bien la muerte. O sea, que bien, hasta con su sonrisa. Es que ahora los especialistas a uno lo arreglan, sí, quedan presentables. Impresionante cómo quedan ahora los muertitos. Pero miren, Mateo 23:23. Jesús, y estoy acabando. Jesús, Mateo 23:23. De memoria, Jesús felicita a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Los felicita. Dice, ustedes ya, en cuanto a cumplir el diezmo, se pasaron. Ya. Miren las frases que uno puede rescatar de la Biblia. Las estoy traduciendo, ¿no? Ya no, es una expresión de ahora, ¿no? Ya. Pero
ustedes se olvidan de la justicia. Se olvidan de la justicia. Y no dice nada nuevo Jesús. El mensaje del Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 58, Jesús, ¿se acuerdan cómo Yahvé dice a través de Isaías? Estoy harto, cansado de su religiosidad. No tolero su religiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su práctica es contraria a la verdad y a la justicia. Ustedes no aman a los pobres. No se comportan bien con el desvalido. Y eso me destroza el alma. Es una expresión mía. Jesús, Mateo 23, felicita a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo. Y ahora también. Qué bueno que hay iglesias muy formalitas. Todo. Muy bien, está fantástico. Pero ¿cómo vamos con el tema de la justicia? ¿Cómo vamos con la práctica social de justicia? No solamente en el Perú, en los Estados Unidos, que se llama país cristiano protestante todavía. ¿Cómo vamos con la justicia? A veces Dios levanta profetas seculares. ¿Se acuerdan de Darío y de Ciro? Mis siervos. ¿Cuál siervos? Si esos eran más paganos. No. Pero ya que los siervos de Dios a veces arrugamos ante la injusticia, nos asustamos, buscamos pretextos ante la injusticia, Dios levanta profetas seculares para que digan y denuncien la injusticia. Según de Pedro, y ahí terminó, 3, 8 al 13. El versículo 2 de Pedro 3, 8, versículo 13 es especial. Y ahí termina. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque dice Pedro en el 13, según de Pedro 3, versículo 3, especialmente dice, porque nosotros los cristianos, porque nosotros los creyentes, porque nosotros el pueblo de Dios, porque nosotros los predestinados desde antes de la fundación del mundo, a ser de Cristo y para Cristo y con Cristo para siempre jamás, esperamos. ¿Qué cosa esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos? ¿Perdón? Sí, pero dice que dice el 13. El 13 dice algo bien interesante. ¿Esperamos? Esperamos cielos nuevos. Cielos nuevos. Tierra nueva. Tierra nueva. En los cuales, ¿qué dice? También habrá algo de justicia, así dice. Miren, recalca el apóstol Pablo en la carta 1 Corintios, habla de la fe, esperanza y el amor, dice que la esperanza siempre habrá. Perdón, el amor siempre estará. ¿Se acuerdan? Pero acá Pedro está recalcando, dice que en ese reino de Dios, que ya comenzó a venir con la presencia de Cristo en este mundo hace más de 2000 años, reinará la mentira, la hipocresía, el cinismo, el caradurismo cínico. ¿Qué va a reinar? La justicia. La justicia. La justicia. Y Jesucristo es la encarnación de la justicia. Su Padre lo castiga a Él por nosotros. ¿A quién le van a enseñar de justicia? A Jesús. Él quiere que nosotros en su nombre, hoy, en su nombre, seamos agentes del Dios Yahvé, que no tolera la maldad en ninguna forma, por pequeñita que ésta sea, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. No la tolera. Esos truquitos, no los tolera. No los tolera. Y tampoco la injusticia. Dios quiere que nosotros seamos agentes de justicia. Que sus iglesias, los que nos llamamos pueblo de Dios, hablemos de justicia en un mundo donde nadie dice nada de justicia. Tienen miedo a las autoridades. Ay, pastor,
A veces mi esposa me dice, Nelson, cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿Qué me pueden hacer? Alguna vez Jesús decía, ¿no? No tengan miedo. ¿A quién? A los que matan el cuerpo. Y nada más pueden hacer. O algo más pueden hacer. ¿Algo más? Bueno, pueden enterrarte en la fosa común. ¿Qué más? Ah, pueden ponerte como comida de ratones y de perros. ¿No? ¿Qué más pueden hacer? No pueden hacer nada más, dice Jesús. Teman, escúchenme, teman al que puede mandarlos con cuerpo y alma al infierno. Claro, ser agente de justicia siempre, y ahora no es broma, no es broma. Y con esto termino de la verdad. Mi pregunta es esta: ¿por qué hoy en día no hay cristianos presos? Ya no hay casi, no hay. Y algunos dirán, pastor, porque en los últimos tiempos Dios ha permitido la predicación, sí. Pero no será porque, entre otras cosas, no estamos anunciando el evangelio completo, que incluye justicia, que incluye la justicia. Yo me temo que por ahí va la cosa. Que Dios bendiga su palabra, que nosotros seamos creyentes en Cristo Jesús, ahora, reverentes, que no tengamos el atrevimiento de la irreverencia de, directa o indirectamente, acusar a nuestro Dios de que no le importa la maldad o que no le importa la injusticia. Claro que no. Que Dios nos bendiga. Amén.